Para comenzar, nos acompaña el señor Francisco Vázquez Medem, presidente de 3G Smart Group desde España, con su conferencia Workplace Beyond 2020. ¿Cómo la nueva normalidad va a impactar en el modelo de trabajo? ¿Qué respuestas deben dar las empresas? ¿Cómo serán los nuevos espacios corporativos? Muy bien, Francisco es un arquitecto apasionado por entender los nuevos modelos de vida, trabajo, compra, aprendizaje, que ha cambiado como consecuencia de la transformación digital y ahora el COVID-19. Fundador y presidente de 3G Smart Group, en un grupo de 30 compañías en 14 países, cuya misión es la de diseñar e implementar espacios alineados con la nueva normalidad, apoyando en el proceso de transformación a las organizaciones a través de la arquitectura, tecnología y las personas. Le vamos a dar la bienvenida a Francisco entonces. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes desde España y buenos días a Latinoamérica. Pues muy bien, encantado de estar aquí y dando las gracias por este tipo de iniciativas. He estado viendo y escuchando todo el panel de los que me van a seguir, ¿no? Y la verdad es para mí un honor abrir este magnífico evento que estoy seguro que va a ser súper interesante por todo el perfil de ponentes y de personas tan cualificadas que habéis escogido. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Francisco. Es un gusto que nos acompañes. Te dejamos para que puedas empezar. Muy bien, muchas gracias. Pues como os decía, buenos días a Latinoamérica y buenas tardes a los que se hayan conectado desde Europa. Yo les hablo desde Madrid. Como ya no me han adelantado, soy arquitecto. Llevo 30 años realmente en esta profesión. Y como bien decía la presentadora, siempre con mucha curiosidad. Yo creo que a 3G Office, a 3G Smart, a nuestras compañías, lo que nos distingue principalmente es esa curiosidad, ¿no? Por eso en la presentación, que no sé si me la pueden ir poniendo ahí o si la están viendo, sí, fenomenal. Voy a hablar de Beyond 2020. Realmente ya estamos en Beyond 2020, ¿no? Yo creo que Beyond 2020 lo he puesto porque hicimos un evento antes de Navidades bastante interesante sobre cuáles eran las tendencias para la siguiente década. Y es un término que hemos utilizado ya, los que me conocéis, en algunos eventos que hemos hecho hace ya algunos años, así como el término nueva normalidad y todas estas cosas. Y es algo que, bueno, pues yo creo que debe ser la última conferencia que haga ya bajo este término de Beyond 2020. Para mí es muy importante cuando diseñamos y hablamos de entornos de trabajo, siempre ha sido desde el comienzo, desde que empecé hace 30 años, es entender el para qué y el por qué. O sea, realmente algo tan sencillo, ¿no? Y que a veces a los arquitectos nos cuesta un poco es que los espacios tienen que no solamente ser bellos y no solamente ser arquitectónicamente bonitos, sino que además tienen que aportar algo más. Y cuando hablamos de espacios de trabajo tienen que aportar, por supuesto, a dos grandes usuarios, que son, por un lado, aquello que la empresa quiera potenciar o aquello que la empresa, la estrategia que tenga las empresas, la cultura que tenga la empresa, tiene que ser reflejo de todo eso. Y por otro lado, algo tan sencillo como que tiene que responder a cómo es el trabajo y a cuál es el fenómeno del trabajo. Por eso voy a empezar a hablar un poco del fenómeno del trabajo y de cómo realmente ha cambiado no ha cambiado, cómo se ha acelerado con el COVID-19. A ver, el COVID-19 nos ha puesto en tensión totalmente el sistema sanitario, realmente nos ha revuelto a todos, nos ha agitado tanto como personas, a las empresas, a la sociedad. Yo creo que ha hecho que realmente revisemos, estemos en una situación de repensar. Hemos experimentado como personas, pues lo que es toda la parte, si hablamos de la parte de trabajo, hemos experimentado en este macropiloto mal hecho, ¿no? de trabajo en remoto, ¿no? Desde nuestras casas, que podíamos hacer muchas más cosas de las que pensábamos que fuéramos capaces de hacer. Las empresas también han descubierto, muchas de ellas, que han seguido siendo operativas, que han seguido funcionando, pese a tener esta situación remota al 100%, ¿no?
Y también hemos visto a nivel social cómo incluso hemos estado mucho más conectados, ¿no?, con nuestros seres queridos a través de la tecnología, que incluso en épocas de no pandemia. O sea, de repente te acordabas de un amigo, de la abuela, de conocer al vecino de al lado, de ayudar. Hemos sido, yo creo que nos ha humanizado y toda esta agitación, yo llamaría shock, ¿no?, de este COVID que nos ha hecho vulnerables, que nos ha revuelto por dentro, pues es una magnífica oportunidad, ¿no? Porque además ha dejado completamente de manifiesto algo que estaba ahí ya desde la transformación digital, ¿no? Nosotros y muchas compañías tenían, si os fijáis, la tecnología que hemos utilizado durante este proceso de trabajo remoto y durante esta pandemia, es tecnología que ya estaba disponible, o sea, tecnología que las compañías realmente tenían implantadas, la mayor parte de ellas, y que realmente hemos descubierto muchos o han descubierto muchos y que ha permitido, ha sido el gran facilitador realmente de este proceso de que el mundo no se haya parado y que las empresas no se hayan parado, que mucha gente haya seguido trabajando y que hayamos seguido estando relacionados con nuestros seres queridos, ¿no? Realmente lo que ha hecho es hacer que las personas acojan realmente esta tecnología. Estaba pendiente esa adopción del usuario por parte de la tecnología. La tecnología estaba ahí y faltaba que el resto, que las personas adoptaran esas tecnologías. Eso se ha producido, con lo cual ese proceso de transformación digital que estaba ahí ya desde los años 2008, 2009, 2010, cuando se empezaban ya a transformar y se han transformado ya algunas compañías y que quedaba pendiente muchas de ellas de cuándo se haría ese proceso de transformación, pues creo que el COVID nos lo ha acelerado y nos ha hecho realmente empujar esa transformación y ese uso de la tecnología de manera mucho más intensiva. Y todavía y hacernos receptivos a toda la tecnología que todavía está por llegar, que todavía es mucha si hablamos de inteligencia artificial, si hablamos de robótica, si hablamos de otras tecnologías que están ahí y que en cualquier momento irán incorporándose también a nuestro mundo. Con lo cual, esta pandemia y esta situación que hemos pasado ha dejado clarísimamente de manifiesto que el trabajo es una actividad y no un lugar. Eso es algo que ya muchos veníamos diciendo y muchos nos habíamos dado cuenta, que la tecnología nos permitía trabajar desde cualquier lugar, desde cualquier momento, nos permitía conectarnos, lo hemos descubierto otros durante la pandemia, y que el trabajo realmente puede ser flexible en cuanto a localización y en cuanto a tiempo. Esta flexibilidad, lógicamente, como cualquier otro tipo de libertad, pues tiene que estar comprometida con el resto de los equipos con los que trabajamos, con los compañeros y con la empresa. Tiene que estar ligada pero la concepción de voy al trabajo, la concepción de la era que viene de la era industrial, de la era de la fábrica, en el que íbamos al trabajo donde estaba la máquina, ¿no? Pues yo creo que esa concepción se ha borrado ya hace mucho tiempo y el COVID ha acelerado y ha dejado clarísimo que eso es así, ¿no? Esta revolución que hablaba yo de que por dentro nos ha revolucionado a las personas, ha generado también una voluntad de cambio, o sea, que ha generado en la sociedad, en las personas, en las empresas, incluso en administraciones, un contexto de cambio. O sea, ese contexto de cambio que nos impedía en muchos casos, en muchas organizaciones, el avanzar en ese proceso de transformación, la pandemia la ha acelerado, la pandemia ha creado ese contexto de cambio. Nuestro cambio en la vida, como consecuencia del COVID-19, ha sido tan grande el cambio que se ha producido en nuestra manera de vivir, de golpe, en 24 horas o 48 horas, que ahora mismo las personas han experimentado otra serie de cosas, están mucho más abiertas a esa transformación. Las empresas se han roto mitos como yo oía a diario cuando queríamos implantar modelos de trabajo flexible hace unos años ya. No, esto es imposible, Francisco, no, es que este área nunca puede haber día. Un cierre contable nunca se va a poder hacer de manera remota. Un call center nunca podrá estar de manera remota. Una serie de afirmaciones que se hacían
que ha roto totalmente estos paradigmas. El COVID y la pandemia ha roto totalmente estos paradigmas y ha hecho que hoy día las empresas y las personas veamos factible cualquier tipo de cambio y que realmente estemos mucho más abiertos en ese contexto generalizado de cambio. Incluso la administración, ¿no? Incluso la administración está admitiendo, está legislando, está trabajando en ese nuevo modelo de contexto de que el mundo tiene que cambiar, ¿no? Este concepto se ha venido a llamar la nueva normalidad, ¿no? Entonces, el término de nueva normalidad, para los que me conocéis, venimos de él hablando ya hace aproximadamente unos 5 o 6 años y yo creo que el término nueva normalidad es muy acertado porque tenemos que realmente utilizar este cambio y abrazarlo con normalidad. O sea, realmente no se trata de trabajar en casa o trabajar en la sede corporativa, no se trata de elegir una cosa en otra, se trata de moverse con flexibilidad, se trata de asumir esta nueva era, que es realmente la reafirmación de la transformación digital, o sea, la tecnología que se creó, ya digo, a finales de los 2007, 2008, 2009, nos permitía ya trabajar desde cualquier lugar, comprar desde cualquier lugar, relacionarnos de manera a distancia. Entonces, tenemos que abrazarlo con normalidad, o sea, este va a ser nuestro nuevo mundo, o sea, este va a ser nuestra nueva situación a futuro, ¿no? Con lo cual, a mí el concepto de New Normal siempre me ha gustado porque se ve con más tranquilidad, más reposado que el concepto de transformación digital, ¿vale? Sino que hay que simplemente abrazar con normalidad estas nuevas posibilidades de la tecnología y esas nuevas posibilidades de tener una vida mucho más flexible. Es una grandísima oportunidad. O sea, yo creo que estamos ahora mismo en un momento en el que este cambio del fenómeno del trabajo, en el que podemos ser dueños de nuestro tiempo, genera una oportunidad que va mucho más allá realmente del concepto de workplace, del concepto del trabajo en sí mismo. Va en la línea de que se genera un concepto de vida flexible. O sea, realmente podemos disponer, podemos llegar a tener una vida mucho más plena en la que seamos dueños de nuestro tiempo, en la que algo tan demandado por las nuevas generaciones a los que los senior millennials como yo también nos sumábamos, que era el tema del equilibrio entre vida familiar y trabajo, ahora es posible, cada vez es más posible equilibrar esa vida familiar y el trabajo, ¿no? Esas barreras entre trabajo y vida familiar, también existe un peligro que están muy difusas y también podemos caer en el workaholic, con lo cual tenemos que aprender también a trabajar bajo esa nueva normalidad. Nos permite el talento distribuido, nos permite contratar gente que no necesariamente viva en la ciudad donde está la empresa, sino que esté en otra ciudad o en otra localización y que pueda participar de la empresa. Nos permite también avanzar en una asignatura pendiente que era el planeta, que era la sostenibilidad, reduciendo los desplazamientos. Hemos visto cómo hemos podido resolver de manera remota muchísimas actividades que pensábamos que solamente se podían hacer cara a cara. Eso no quiere decir tampoco que dejemos de tener esos encuentros cara a cara, que dejemos de viajar, que dejemos de relacionarnos físicamente, pero yo creo que ese híbrido, esa situación flexible en trabajar de manera híbrida entre el trabajo remoto y el trabajo presencial, trabajo digital y trabajo presencial, creo que es la solución y creo que es a lo que vamos abocados sí o sí a futuro, ¿no? Eso se une con la sostenibilidad, reducirá contaminación. Hemos dejado durante estos meses de pandemia respirar al planeta y se conecta con la economía de triple balance, que al final el B Corp, economía de triple balance, lo que nos hace es realmente que tratemos de crear un mundo mejor, en el que las empresas impacten de manera positiva en la sociedad, que se cree una economía más sostenible desde el punto de vista no ecológico solamente, sino sostenible en el tiempo, y que se genere lo que se ha venido a llamar el cuarto sector. Está el sector privado, el sector público, el sector de las ONGs,
Y el cuarto sector sería esta nueva economía que tenemos posibilidad de crear ahora mismo gracias a esta transformación que tenemos en nuestras manos poder acometer. La gran pregunta que se están haciendo, porque todas las organizaciones después de estos meses de pandemia y de trabajo remoto tan intensivo y de alguna vuelta al trabajo que se está produciendo en algunas compañías, la pregunta que se hacen las compañías es ¿cómo organizar? Porque yo creo que siempre las compañías, siempre las empresas han necesitado reglas, han necesitado las administraciones también legislar. Cuando yo veo que el tema es mucho más libre, tiene que ser mucho más flexible, pero ¿de qué manera organizamos este modelo flexible, este modelo híbrido? Para que sea un win-win, que yo creo que es la gran ventaja de este modelo, que impacta positivamente en las personas, en los colaboradores, en las empresas, en la sociedad y en el planeta, ¿no? Entonces, más que de leyes y más que de reglas, nosotros hablamos y estamos implementando para muchas compañías, estamos viendo cómo muchas compañías están implementando este modelo de manifiesto de vida flexible, ¿no? O manifiesto de trabajo flexible. O sea, ¿cuáles son los acuerdos básicos que tenemos para esa flexibilidad? Que yo asemejo mucho al concepto de libertad, ¿no? O sea, ¿de qué manera mi libertad termina donde comienza la de los demás? Pues mi flexibilidad termina donde, de alguna manera, comienza la de los demás, ¿no? Entonces tengo que llegar a acuerdos, probablemente entre mis compañeros de trabajo, acuerdos dentro de las compañías que serán todos distintos y que realmente nos harán trabajar de otra manera. Aquí interviene mucho el concepto de mindset, el concepto de cambio de mindset. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años trabajando de acuerdo a la era postindustrial o la era industrial, ¿no? Pues era muy fácil, pues tenías que trabajar de 9 a 5, tú a las 9 fichabas, te sentabas en una mesa y a las 5 te ibas y desconectabas, ¿no? Esta nueva concepción del trabajo, donde yo tengo tareas, donde yo realmente tengo que cumplir con mis obligaciones y que realmente, si puedo cumplir con ellas en un tiempo menor, pues mejor para mí y a la empresa realmente, y al empleado, a la empresa va a medir al empleado por objetivos y todo esto que se venía ya viniendo ver, ya estaba transformando en muchas organizaciones, al final supone un cambio de mindset para los que, como yo, pues llevamos 30 años, ¿no?, trabajando de una determinada manera. Y hay que tener cuidado en el proceso, ¿no? Mucho cuidado, ¿por qué? Porque generalmente el proceso siempre tiene que venir primero de un diagnóstico o sea, primero, yo soy arquitecto y lo primero que me encantaría es, lógicamente, ponerme a diseñar espacios súper bonitos, espacios muy atractivos, espacios que realmente incentivaran todos estos temas, pero creo que el espacio es una herramienta, el espacio es una herramienta más como la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que en este proceso que desde 3G Smart Group estamos acometiendo, con las compañías del grupo especializadas en la parte de mindset, primero hay que diagnosticar el mindset, hay que diagnosticar cómo es, ¿no? Cómo es el mindset de mi organización, cómo es la gente de mi organización, o sea, si hay muchos miedos, cómo es la velocidad de cambio, realmente tengo personas dispuestas al cambio o realmente no tengo personas dispuestas al cambio, qué porcentaje de personas están dispuestas al cambio, qué porcentaje les va a costar más. ¿Y por qué? Porque hay que marcar un plan de acción real, hay que marcar un plan de acción teniendo en cuenta dos tiempos. Nosotros generalmente los planes de acción, las compañías lo marcan de acuerdo al tiempo cronos. El tiempo cronos es el tiempo que marcamos, que el típico planning, ¿no? Pues que los procesos de transformación y de cambio va a ocurrir primero esto, luego esto, tal. Pero hay un tiempo kairos, que es el tiempo de cada uno de nosotros. El cambio se tiene que producir individualmente y colectivamente, las dos cosas, ¿no? Y el mindset es individual, con lo cual hay personas que cambiarán de una manera mucho más rápida y personas que necesitarán más ayuda y más tiempo. Entonces hay que tener en cuenta ambas cosas. Con lo cual tenemos que conocer, y para eso existen metodologías a través de cuestionarios electrónicos, a través de tecnología, a través que nos va a permitir diagnosticar ese mindset, diagnosticar cómo está nuestra organización, entender ese tiempo cronos, entender el tiempo kairos y planear un plan de acción real con habilidades y herramientas en las que, por supuesto, está el espacio. Y una vez hecho este proceso, no nos olvidemos que estamos en un mundo de constante cambio, con lo cual inmediatamente después hay que volver otra vez al principio y estar diagnosticando continuamente esta situación y reajustando las herramientas y las habilidades.
Lógicamente, como arquitecto, no podía terminar la charla sin hablar de workplace, sin hablar de los espacios de trabajo corporativo post-pandemia. Hablo de post-pandemia, no hablo de vuelta con bicho todavía, porque con vuelta con bicho pues es un modelo que ya comenté en otras ocasiones, que, bueno, pues que requiere una serie de condicionantes de prevención. Hablo ya de a futuro de lo que las compañías están planteando. Lo primero de todo que tenemos es que tenemos que tener en cuenta que va a haber una menor afluencia de personas, tanto de colaboradores como de visitas a las sedes corporativas. Si antes de la pandemia teníamos un 70% de ocupación en una sede corporativa, porque ya había flexibilidad, ya había un 30% de personas que realizaban su actividad de manera más o menos normal fuera de la sede corporativa, ahora las organizaciones están pensando en una vuelta al 50-50 aproximadamente. O sea, la media, después de hablar con más de 100 responsables de talento de muchas organizaciones, tanto en Latinoamérica como en Europa, la media, digamos, que rondaría el 50-50 y en organizaciones, además, que están ya de alguna manera con un proceso de trabajo flexible ya evolucionado, ya veníamos arrastrando medias, porque os recuerdo que esto no es un tema nuevo, de en torno a un 25% de ocupación, con lo cual va a ir menos gente, mucha menos gente a las sedes corporativas. Van a ir, además, a hacer otras cosas y les tienes que dar una buena razón. ¿Por qué? Porque hemos estado algunos de nosotros bastante cómodos en casa, bastante cómodos, y me tienes que dar una buena razón para quitarme el pijama, o por lo menos la parte entera del pijama, ¿no? Porque a veces nos poníamos la parte de arriba para alguna llamada. Me tienes que dar una buena razón para salir, tienes que darme una calidad del espacio corporativo, me tienes que dar unos servicios, me tienes que dar unos amenities, con lo cual eso va a impulsar el que el diseño corporativo, el diseño de los espacios corporativos, lejos de perder importancia, gane importancia, pero gane importancia en cuanto a la calidad de los servicios y las amenities que vayan a tener, ¿vale? Porque les tenemos que dar una buena razón a las personas para que vayan a la sede corporativa y porque van a ir. ¿Cuál es el propósito? Pues no van a ir seguramente a sentarse en una mesa y a realizar una serie de actividades que pueden realizar desde cualquier lugar. No más granjas de pollos, o sea, lo que estábamos haciendo con los Open Plan, con la discusión de si despacho sí, despacho no, todo el diseño de espacios corporativos se desarrollaba en torno al concepto del workstation, si el workstation era una manera, si el workstation era de otra, si era más grande, si era más pequeño, si era un cubículo, si no era un cubículo. Olvidemos de eso, la gente no va a ir a la sede corporativa, o por lo menos la mayor parte de ellos, aunque sí habrá gente que también, por las circunstancias que sea, querrá ir a sentarse en una mesa y trabajar. Iremos a otras cosas, iremos a colaborar sobre todo, iremos a co-crear, iremos a innovar, iremos a socializar. Con lo cual, una de las cosas que una vez definido el modelo de trabajo flexible que se va a adoptar, ese 50-50 y ese manifiesto de vida flexible, es reflexionar cuál es el propósito de la sede corporativa, cuál es el propósito del espacio corporativo y cuál es el uso de él para poder realmente los arquitectos dar respuesta a ello y que irá más en ese sentido que hablo yo de colaborar, co-crear, innovar, que de sentarse, que de estar diseñado en torno al concepto del workstation como veníamos haciendo desde hace muchos años. Serán hubs corporativos basados en esas nuevas necesidades. La palabra oficina me resulta ya no deseable, o sea, realmente el concepto de oficina va a cambiar. Serán hubs, como creo que se comentaba en uno de los vídeos, que no solamente es el espacio corporativo realmente de la sede corporativa, sino que al final tiene que ser un ecosistema flexible, o sea, que lo que las compañías tienen que dotar a sus empleados es de un ecosistema que yo pongo siempre el ejemplo de la Iglesia Católica, que requiere de un Vaticano, requiere un sitio donde se preserve la cultura, la esencia, la llama de la organización, requiere de catedrales, requiere de parroquias, requiere de iglesias de pueblo y requiere de pequeñas capillas dentro de las casas donde poder rezar, ¿no? Entonces, al final, la respuesta de las corporaciones es crear ese ecosistema, ¿vale?, en el que todos esos espacios tienen que ser sedes, como comentaba muy bien el vídeo de WeWork, que ha sido un ejemplo y que realmente WeWork hizo una labor fantástica prepandemia de relanzar y de incentivar estos nuevos modelos de espacios de trabajo más flexible, y fue pionero juntamente con IWG
en este tipo de espacios flexibles, ¿no? Pues al final será una combinación de todas estas cosas. Por un lado tendremos sedes corporativas únicas con una gran oferta de tipologías de espacios que reflejarán la cultura de la organización, que atraerán el talento, sostenibles, inclusivas y flexibles. Y además complementado con un trabajo remoto que, os recuerdo las cifras, rondará el 50%, que se desarrollará probablemente en espacios flexibles, tipo WeWork, tipo coworkings, espacios tipo Starbucks, cualquier tipo de espacio en movilidad, o también, incluso lógicamente, en nuestras viviendas, en aquellos que podamos tener o que tengamos los espacios o el espacio adecuado para tenerlas. Con lo cual será una actividad realmente híbrida. Y hay una importancia grandísima que va a hacer que además esto, yo siempre comentaba y me habéis oído muchos hablar de que el espacio paga la fiesta, ¿no? Cuando implementamos un modelo de trabajo flexible, va a haber menos afluencia de personas a la sede corporativa. Hablábamos antes de la pandemia de un 70, un 30% menos de gente, ahora hablamos de un 50% y en un esquema maduro hablamos de un 35%, de un 25% de asistencia. Con lo cual, eso genera que las sedes corporativas van a ser más pequeñas. O sea, la sede corporativa va a ser en torno a un 50%. Tenemos una posibilidad de optimizar el espacio de un 50%. Si veis los metros cuadrados para una sede corporativa, os hago 4 números, 10.000 metros cuadrados que tenga una organización, pues en un modelo de oficina flexible, en un modelo post-COVID, en un modelo de nueva normalidad, una oficina atrayente donde colaborar, co-crear, innovar, va a ocupar el 50% del espacio, va a ocupar 5.000 metros cuadrados. Esto no es nuevo, ya hemos hecho muchas oficinas post-COVID antes de que el COVID, ¿no? Con lo cual, eso genera un ahorro de 5.000 metros cuadrados. Eso en dólares al año suponen 2,5 millones de dólares menos de costes operativos. O sea que realmente es una oportunidad enorme de optimizar costes que antes veníamos haciendo. Antes las organizaciones estos últimos años se hacían a través del Open Plan, a través de cada vez el espacio de trabajo, el Workstation cada vez era más pequeño, apretábamos a la gente tratando de ahorrar y ahora tenemos realmente la oportunidad de hacer un win-win, de crear un modelo flexible donde la gente va a estar más a gusto, va a tener una vida más plena, va a tener una vida flexible, que va a poder conciliar. Vamos a tener un impacto positivo en la sociedad porque voy a poder estar más con mis hijos. Vamos a tener un impacto positivo en el planeta porque va a ser un modelo más sostenible, con menos commuting, con menos tráfico, con menos desplazamientos. Y además, las organizaciones van a tener la posibilidad de ahorrar en costes operativos, de ahorrar en costes, con lo cual no desperdiciemos esta situación. Estamos en el momento adecuado, en la situación adecuada, como comentaba al principio, con el contexto de cambio, con la mentalidad del cambio, con las barreras culturales derribadas, para acometer este cambio. Me consta que es así en muchas compañías y como decía un amigo mío, que tenía que durar la pandemia suficientemente tiempo para que el cambio se consolide, ¿no? Realmente es triste decir esto, pero existe sino también el peligro de que en esta era post-pandemia no perdamos esa oportunidad de generar un mundo mejor, de generar realmente y aprovechar todas estas ventajas que he comentado durante de mi charla. Entonces, aunque estamos recibiendo y estamos trabajando y viendo en estas conversaciones que estamos teniendo con muchas organizaciones que el modelo se va a consolidar, que vamos a ir a un modelo flexible sí o sí, todos aquellos que todavía tengáis dudas, por favor, barrer esas dudas. No va a existir otro modelo que no sea el híbrido, otro modelo que no sea el flexible, otro modelo que no combine ambas situaciones de trabajo en remoto y trabajo presencial. Las compañías ganan, como decía, las personas ganan y el talento no va a querer trabajar de 9 a 5, no va a querer trabajar de lunes a viernes de 9 a 5, no va a querer que se le obligue de vuelta a un trabajo presencial al cual no le va a haber sentido. Entonces, si no queremos perder el talento desde las organizaciones, si no queremos aprovechar esas oportunidades, yo creo que ahora el gran secreto está
en cómo definir ese modelo. Y como me decía un compañero mío y me decían muchos vicepresidentes de talento humano de muchas compañías en Latinoamérica, que creo que son ahora mismo la clave de las organizaciones hoy día, es definamos ese modelo flexible, definamos ese manifiesto de vida flexible, de trabajo flexible, para que con ese manifiesto poder definir las herramientas tecnológicas necesarias, que muchas están ya en las organizaciones, y podamos definir también el briefing de arquitectura, podamos definir el briefing de diseño, qué espacio necesita la organización. Es complejo porque lo que está en las organizaciones es trabajando con personas, pero os animo realmente, que en esta última diapositiva tenéis todos mis datos, podéis conectarme, ahí tenéis mi email personal, mi dirección de LinkedIn. Estamos, como veis, en todos los países de Latinoamérica. Estamos ayudando a muchas organizaciones en ese proceso de transformación, primero desde las personas, de recursos humanos, de talento, y segundo, adaptando el espacio a esta nueva normalidad. Y es un proceso y un cambio y una transformación ilusionante, donde tanto empresa como trabajadores es un win-win y que realmente es un trabajo apasionante para todos los que lo tenéis entre manos. Y en ello, pues 3G Smart Group y 3G Office lo que puedo hacer es ser un acompañante, un guía y apoyaros en ese camino que realmente es absolutamente maravilloso. Así que muchas gracias. Creo que he terminado 10 segundos antes de lo previsto. Muchísimas gracias y os deseo una jornada fantástica con unos ponentes que vais a tener estupendos. Impecable, impecable, Francisco, tu participación, ha sido el cronómetro y muy interesante todas las reflexiones. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros y que sigáis con la jornada, que aquí voy a seguir conectado porque va a ser muy interesante. Muchas gracias, que tengas un buen día. Nosotros estamos compartiendo unos archivos que nos facilitó el señor Francisco Vázquez para que ustedes puedan descargar entonces y conservar material de su conferencia. Nosotros vamos a compartir entonces ahora un video para agradecer a nuestros sponsors y ahí seguimos con nuestro próximo panel. ¿Cómo volveremos al trabajo? ¿Cómo podemos colaborar en un lugar que nos haga sentir seguros? Evitar costos fijos en un mundo variable. Construir una empresa sin construir una oficina. ¿Cómo pasamos de lo que no funcionaba a lo que sí funcionará?